región del Nevado de Huaytapallana, en la cual administramos 3 lagunas, Laguna La Suntay, Chispicocha y Chico Chuspi. Son 3 lagunas de origen glaciar. Entonces, en la época de avenidas, esas lagunas tienen compuertas las cuales nosotros cerramos, válvulas de descarga, y almacenan el agua que drena de la lluvia, y en época de estiaje también esas lagunas reciben el deshielo del nevado. Entonces toda esa masa de agua se va acumulando en esas lagunas. Esas lagunas cuentan con diques artesanales que se realizaron hace mucho tiempo, en los años 50 algunos y otros en el año 90. La Suntay, por ejemplo, es un dique que se construyó, un dique de concreto para protección de oleajes en caso de que hubiera desprendimiento de bloques de hielo. Eso fue en el año 90-95 más o menos. Los diques artesanales sí datan de años mucho más antiguos, ¿no? Más o menos 50, 60 años. En cuanto a las lagunas de origen pluvial, son lagunas que almacenan agua en la época de avenidas, en la época de lluvias, solamente lluvias. Entonces lo que hacemos nosotros como operadores de esas lagunas es simplemente cerrar, hacer limpieza de canales que alimentan a las lagunas y limpieza de los canales de descarga también, porque siempre se aglomeran generalmente vegetación de la zona o piedras por el tránsito de ganadería. Entonces tenemos que hacer la limpieza y encauzamiento de todos esos canales. Ese es de origen pluvial. Solamente la laguna más grande es la laguna de Huacalcocha, que almacena más o menos el 60% del agua que guardamos para la época de estiaje. Otra de las lagunas es Yanacocha, que se encuentra también por ese lugar cerca a la comunidad de Acopalca. Tenemos otras lagunas más pequeñas que son Patococha, Quintacocha, Queliacocha, son chiquitas. Sumando todas esas lagunas, en total son 10 lagunas que administramos. Ya. Pero hay un tema, eso estamos hablando de cabecera de cuenca. Cuando empezamos la descarga en la época de estiaje, o sea, cuando ya estamos como ahora, no hay lluvias, estiaje le denominamos a la época de verano, que en la sierra solamente nosotros identificamos 2 estaciones, avenidas o lluvias y estiaje, o sequía. Son las 2 estaciones para nosotros. Porque en época de lluvias, cuando hay precipitación pluvial, almacenamos agua. En época de estiaje, ¿qué hacemos? Usamos lo que hemos guardado en la época de lluvia. Solamente tenemos 2 épocas. Pero cuando hacemos la descarga del agua nosotros, o la ciudad, o la EPS, Ciudad Unitaria, no es la única que utiliza esa fuente. Si no tenemos, o existen, mejor dicho, otros usuarios también. ¿Quiénes son? Entonces, en toda la cuenca se encuentran los regantes de la margen derecha y margen izquierda, las subcuencas. Entonces, es la junta de regantes. También se beneficia de esa descarga las piscigranjas. En el trayecto del río Chulcas existen piscigranjas que también usan esa junta. Es uso no consultivo, o sea, usan y siguen descargando, pero ya modifican ciertas características de calidad del agua. ¿Quiénes más son los usuarios? Tenemos a Electrocentro, que también capta esa porción de agua para hacer el turbinado y generar energía eléctrica. Además de ellos, existen otros usuarios que son las HAS. ¿Ustedes tienen conocimientos qué cosa es una HAS? Es una junta. Claro, son más que nada para las zonas rurales o comunidades, ¿no? Que están conocidas como tal. Generalmente se van para el lado del campo. Ya está Sal y bueno, hoy hay varias juntas. Entonces, esas juntas son también las que se benefician con esa descarga. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una época de lluvia que no ha sido tan abundante y que ha llenado las juntas o faltando un nivel que necesitamos en las lagunas, se generan conflictos sociales en la época de estiaje. Porque todos queremos agua y todos necesitamos el agua. Entonces ellos dicen, se dan toda la vida, se lleva todo el agua, ciérrenlos a ellos y nosotros nos llevamos porque somos más antiguos.
O nosotros somos más, porque ellos vienen 30, 40 usuarios y llevan pequeñas porciones de agua y nosotros estamos solo uno o dos trabajadores y un representante del Estado. Entonces, el número como personas ya se genera un conflicto. Antes era mucho más crítico todavía. Entonces, para ello, ¿qué cosa hemos hecho nosotros? Hemos reforzado, hemos afianzado un poco la laguna de la Suntay, hemos incrementado la capacidad de almacenamiento de la fuente. Entonces, con eso como que un poco ya hemos paliado, pero nuestra producción en planta sigue siendo constante. Solamente hemos hecho eso para que en época de estiaje no nos quiten el agua, porque antes nos bajaban hasta 450, 480 litros por segundo y eso no nos abastece. Ahorita vamos a ver ya qué capacidad de tratamiento tenemos en planta. Entonces, ahí hay un tema social, hay un tema climatológico también. Nosotros dependemos netamente de la lluvia. Si hay buenas lluvias, vamos a tener bastante almacenamiento en agua, vamos a tener tranquilidad. Pero si hay una sequía, como ocurrió el año 20, antes del 20, pues el 21 creo que no hubo muchas lluvias en todo el valle, entonces hubo problemas muy críticos y hemos tenido que bajar producción en planta inclusive. Ya, a todo esto, ¿quién administra toda esa distribución del agua? ¿Quién autoriza? ¿Quién nos controla? Porque nosotros no vamos, SEDAM no es el que distribuye. Nosotros SEDAM, que es para el uso poblacional, que va para toda la población de Huancayo, las universidades, la UCLA, Continental, Roosevelt, que están cerca, las otras universidades que están por el centro, o institutos, todos se benefician de este recurso. Entonces, todos somos usuarios. Bajamos aquí para el centro, todos somos usuarios. Entonces, nosotros también somos usuarios. ¿Quién regula, quién reglamenta, quién hace la distribución del recurso? Es el ANA. Entonces, el ANA otorga licencias de uso de agua a todos los usuarios. Entonces, nosotros tenemos licencia de uso, claro, y esa licencia de uso se paga anualmente. Al igual que nosotros, también deben de tener toda la Junta de Regantes, que tienen una cierta dotación. Igual las calles tienen una dotación. Entonces, de acuerdo a las licencias, ya cada uno lleva su porción de agua. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero incrementar la captación, o sea, el volumen de agua captado? ¿Qué tendría que hacer? Claro, bueno, entonces, ¿cómo hago? Pero si sigo teniendo la misma capacidad de almacenamiento, ¿podré incrementar? No. Aumentar esa capacidad, ¿no? No se puede. Entonces es un tema ahí bastante crítico, porque ellos dicen, no, ¿por qué no aumenta? No se puede. Ese es uno. Y otro es la estructura técnica. Entonces ahí, ¿qué te dice el ANA? Muy bien, si ustedes quieren incrementar su licencia de uso de agua, entonces tienes que demostrar cuál es tu otra fuente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para eso? Ya eso es otro tema, ya que sale de la EPS, porque nosotros somos una empresa municipal, es decir, que genera recursos propios. O sea, estamos en el nivel de gobierno. Ustedes entienden lo que son niveles de gobierno, ¿no es cierto? Nacional, regional, local. Nosotros pertenecemos nacional, regional, local. Dentro del local está la EPS de Huancayo, la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, la Caja Municipal de Huancayo. Entonces, la Caja genera sus propios recursos, nosotros generamos sus propios recursos, la Sociedad de Beneficencia también genera sus propios recursos. Al final, todos somos estatales, pertenecemos a un nivel de gobierno. Entonces, para nosotros tener otras fuentes de agua, los niveles de gobierno que deben intervenir es regional y nacional, porque el local no tiene capacidad de inversión para eso. Muy complicado. Entonces hay que ver esos temas. No es fácil, que muchos dicen, nacen como usuarios o podemos hacer muchas cosas por desconocimiento. Bueno, así vamos con el tema de la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Bien, una vez que ya hacemos la distribución, nosotros captamos el agua en una unidad hidráulica en el río, a la cual denominamos captación 24. Le ponen captación 24 de aquellos años, ¿por qué? Porque la tubería de conducción es de 24 pulgadas. Ya, entonces, ¿cuántos litros captamos? Nosotros captamos 500 litros por segundo. ¿Por qué solamente 500 litros por segundo? ¿Ustedes han hecho algún cálculo borrador cuánto sería la dotación adecuada para la ciudad de Huancayo? No, recién Para es. toda la población. ¿Ah? No, recién. Ya, tenemos ahorita 90,000, más o menos 90,000 conexiones.
¿cuánto sería lo que requerimos en caudal? Pala. 90.000 conexiones por persona. Y saben qué cosa es eso. Ya. Entonces, más o menos tenemos 90.000 usuarios, hablando en número de personas en población, estaríamos bordeando los 320, 360.000, ¿no? Calculando como que cada familia tuviera 4 integrantes. O sea, conexión domiciliaria es una vivienda. Claro. Una vivienda ya. Ahora que nos estamos reduciendo, yo creo ya los jóvenes ya no queremos tener más hijos. Un hijo, una mascota, ya bueno. Entonces tenemos ahí. Yo sí quiero. Para practicando. 4 personas por vivienda, calculando sería 360.000. Para 360.000 personas, ¿cuánto de agua tendría que tener? Entonces hacemos un pequeño borrador, ¿no? Y de todas maneras me dicen, ya, te falta un poco más de agua. Sí, pues me falta agua. Entonces en planta, ¿cuánto tenemos? 500 litros. ¿Por qué solo 500? Por el diseño, Por las fuentes, claro. Y aparte de eso, ¿qué más? Hay otra limitación, licencia de uso de agua. Claro. Ahora, para la licencia de uso de agua, si yo quiero incrementar, van a venir todos los regantes, van a venir a hacerme manifestación, van a hacer reclamación acá, se van a plantear. Aumentar el precio de agua también. Pero ¿qué me dice Lana? Me dice que en época de lluvia sí puedo captar 1000 litros. Ahí ya. En época de estiaje me dice 500 litros porque en estiaje es sequía, no hay lluvias, no hay manantiales, todo se seca y necesitamos solo de la laguna lo que hemos guardado. Ya, entonces, ¿yo qué hago en lluvias con 1000 litros? Me dice. Ahorita vamos a ver cuál es la otra restricción. Entonces, ¿de qué hacemos? Captamos el agua, tenemos solo 500 litros, que es nuestra licencia para la mayor parte del tiempo en el año, y empieza recién nuestro proceso de tratamiento. Para el proceso de tratamiento hay 2 temas, ¿no? Primero tengo que tener una planta de tratamiento. Claro. Entonces, acá tenemos 2 plantas de tratamiento. Bueno, La planta 1, que le denominamos planta antigua, que es del año 1540, 60, no tienen expedientes, no hay datos de eso registrados. Ya, es una plantita que ha sido diseñada en un principio solamente su sedimentador, es una unidad hidráulica que ha sido diseñada para 45 litros por segundo. Con el tiempo han ido ya modificando, agregándole un floculador, agregándole filtros, porque siempre ha tenido cambio de concepto, pero faltaban filtros y todo eso. Entonces, y en el año 2008 se inaugura ya la planta 2, que tiene una capacidad de operación de 400 litros. Hay que diferenciar, una cosa es capacidad de operación y otra cosa es la capacidad con la cual ha sido diseñada. De diseño. Diseño en papel, en expediente, que todo el mundo plagea, que muy pocos ingenieros hacen su cálculo real, han puesto 500 litros. A la realidad, cuando yo opero, a las justas llega a 400, 420, no da más. ¿Por qué? Porque han plagiado las coleras. Ahorita estamos en ejecución de una planta nueva, la planta número 3. Que también han diseñado para 500 litros. Pero esta vez sí, bueno, a los ingenieros jóvenes que han venido se les ha pedido que no me consideren exactamente 500 porque sabemos que estas plantitas cuando entren en operación solamente tienen el 80% de eficiencia. Ahora vamos a ver eficiencia. Entonces, mi planta 2 solamente trabaja con 400 litros. La planta 1 ha ido adaptándose. Tiene otra capacidad. En promedio, la planta 1 máximo llega hasta 120 litros trabajando de manera óptima. Si hay turbiedades muy elevadas, como tengo un cuello de botella que es el sedimentador, tengo que trabajar solo con 100 litros. Entonces 100 más 400, 500. Mi licencia, ¿cuánto me dice? 500. Ahora ustedes me dirán, pero en lluvia tienes 1000, ¿por qué no trabajas 1000? Porque esta plantita no me va a dar más. O sea, ¿cómo le esfuerzo yo? Es como decir una jarra de 2 litros, pero tengo mis comensales para 3 litros. ¿Qué hago? No podría, no, o sea, ¿dónde le agrego 1 litro más? O su capacidad máxima es esta. Muchos gerentes no entienden eso. Entonces, el tema es esto, hay una limitación de una unidad hidráulica que no nos permite producir más. ¿Qué necesito para eso? Una planta nueva, la que esté en construcción. Entonces con esa planta más esta, y en lluvia el agua se va porque se drena todo el mantaro, entonces sí podríamos trabajar en época de lluvia. Pero ahí ya sería como un plan de contingencia que nos ayudaría a menorar costos también. ¿Por qué?
porque los 500, no sé si alguien logró calcular, los 500 litros no me alcanza para esa cantidad de población que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo complementamos el otro 40% que me falta en mi demanda? Estaciones de bombeo. En la ciudad de Huancayo, la EPS administra 18 estaciones de bombeo. Ya, entonces es agua subterránea, con diferentes capacidades de producción. Están el más bajo, si no me equivoco, creo que está entre 20 a 30 litros por segundo, y el más alto está entre 100 a 120 litros por segundo. Entonces, sumando todo ello, llego a mi dotación. Pero igual, no alcanzo la dotación, los 1200, 1300 que han proyectado, llego hasta 1100, 1150, dependiendo. Entonces, aquí hay un tema. La estación de bombeo se explota todo el año. Entonces, al explotar todo el año, ¿qué fenómeno ocurrirá en mi napa freática? ¿Qué problema puedo estar generando o puedo tener para futuro? Erosión. Escasez de agua. La sobreexplotación, Claro. y que esa napa no regrese, ¿no?, a su Claro. nivel que corresponde. Entonces, si yo pongo a operar la planta nueva, ¿qué estaría haciendo ahí? O sea, lo que necesito del pozo, mis 400 litros, voy a tener una planta de 500 litros. En época de lluvia. Entonces los pozos ahorraría esa energía eléctrica, yo no gasto, saco de operación. En época de lluvia trabajo full planta, y esta planta también tendría que optimizarla, hacerle un rediseño. O sea, como han ido aglomerando nuevas unidades hidráulicas, tendría que mejorar el cuello de botella, mejorar, optimizar eso. Entonces eso ya es otro proyecto que hay que trabajar. ¿Ustedes son de qué carrera? Civil. Ya, entonces estamos bien, tenemos que hablar de proyectos, ¿sí? Claro. Cómo optimizamos, cómo mejoramos mi dotación, mi balance hidráulico, ustedes entienden eso, que decimos, las napas, estaciones de bombeo, ya, cómo renovamos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, con esto que tendría ese periodo de lluvias para poder recargar nuevamente los acuíferos de alguna manera, y tendría un ahorro en costos por energía eléctrica, y trabajaría solamente plantas. Ahora, ¿por qué digo ahorro en costos? Porque las plantas no necesitan energía eléctrica para su funcionamiento, todo es por gravedad. Unidades hidráulicas por gravedad. Entonces no necesito energía eléctrica. Ya. La planta nueva es una planta tipo CEPIS, no sé si eso lo han visto ya ustedes en clase. Ya. Es una planta de tratamiento convencional, tipo CEPIS, de filtros rápidos. Sí, pues, son varios En la pozos. teoría habrán revisado los filtros lentos. Sí, son. Los filtros lentos son para caudales bajos, estamos hablando 20 litros hasta 40, 30, 20 litros generalmente. 20 litros, pero hay que tener en cuenta las características físico-químicas, que la turbiedad no debe ser elevada, máximo 10 cm. Un filtro lento. Porque el filtro lento, el sistema es directo, reposa, madura y sale, ¿no? En cambio acá no. Y demora un tiempo, su tiempo de retención en esa unidad hidráulica es bien largo, en cambio acá no. El agua está ingresando y está saliendo. Está ingresando y está saliendo. ¿Por qué? Porque consta de 5 procesos del tratamiento que permite que el agua se purifique rápidamente. O sea, estamos hablando de 2 horas, más 2-3 horas, más no da. Entonces, ¿cómo inicia el proceso? Inicia con la mezcla rápida. De la mezcla rápida pasa, en la mezcla rápida ocurre un fenómeno, ¿no? Un proceso que es la coagulación. De la mezcla rápida pasa a los floculadores. Se da el proceso de floculación. De la floculación pasa a los filtración. No, ya te he saltado ya. O sea, ya tengo ahí, está floculando, y luego pasa el proceso de decantación. Ajá. Entonces ahí tenemos decantadores. Acá decantador, decanta. ¿Ya? Esos decantadores tienen láminas en cada unidad hidráulica. ¿Para qué servirá eso? Ahorita les explico. Y luego pasa el proceso de filtración y finalmente desinfección.
En el proceso de coagulación, ¿qué ocurre? El agua viene con contaminantes físico-químicos y microbiológicos. En los microbiológicos están las bacterias, físico-químicos, el más resaltante, el más representativo, el más crítico, o el que me indica que hay mucha contaminación, se podría decir en términos simples. ¿Qué será? ¿Qué parámetro han visto? Exacto, si a ti te dicen mañana, diseñame una planta, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué parámetro le vas a pedir a tu cliente? Estudio agua, pero La calidad del agua. Claro. ¿Y qué parámetros qué vas a analizar para que digas si es buena, mala calidad, o necesita este tratamiento, necesita otro tratamiento? pH, mineralización también. minerales, Claro, pesados, entiendo. minerales, pesados, la turbidez, Así es que más. materia orgánica, están hablando varios temas. Está bien. Para plantas de tratamiento de agua potable, el que más te determina, o el indicador más predominante, es la turbiedad. Y el otro es el tema de los metales pesados, ¿no? Si hablamos de la sierra, metales pesados sí o sí lo tienes que hacer porque no sabemos. Felizmente en nuestra cuenca no existen metales pesados. Tenemos mucha suerte en ese tema. A diferencia de acá de nuestros vecinos, ¿no? Jauja, por ejemplo. Estamos dentro del valle, pero esto es una zona que ha existido, incluso minería antiguamente. Ellos tienen problemas con metales pesados, que es el arsénico. Nuestro vecino más cercano, otro departamento, Huancavelica, tienen metales pesados en sus fuentes también. La oroya. El mercurio inclusive. La oroya, ¿no? El mercurio. La oroya, La que es oroya otro también. tema, ¿no? De ahí ya tienen plomo, Es inclusive. peor. Plomo, arsénico, mercurio, o sea, son ya metales que te exigen otro tipo de tratamiento. En nuestro caso, como no hay, y acá cerca también, selva central, tampoco tienen metales pesados, no he encontrado en las visitas que he realizado. Ya tienen de manera general otros componentes dentro de los límites máximos previstos. Entonces, ¿cómo tú estandarizas para que diseñes una planta? Revisas las secas. No sé si han revisado, han leído o saben Ecas. algo. En las secas te dicen cuáles son, qué cantidad o qué concentración debe tener ciertos elementos para que tú apliques simplemente desinfección, que son para pozos, solo desinfección, o tratamiento convencional, lo que hacemos acá en la planta, o tratamiento avanzado, lo que está planteado para jauja. O ya otra tecnología especial, ya que son ya para países del primer mundo, o sea, más desarrollados. Entonces nosotros estamos con la tecnología convencional, ¿por qué? Por la característica de la fuente. No requerimos más. Entonces, ¿qué cosa viene en nuestra fuente? A lo mucho viene turbiedad, que es la dilución pues, de materia inorgánico que está disuelto, está flotando, pero no hay metales pesados. Ya de color, microorganismos y todos esos parámetros. pH es importante. ¿Por qué será el pH importante? ¿Para qué mido pH? ¿De adorno? La acidez, la acidez. Claro. Y el reglamento también me dice, o sea, las secas también me dicen de 6.585 tal tecnología. Si es menor a 6.5, ¿aplicaré la misma tecnología? No, varía. No, pero. Puedes aplicar la misma Sí. tecnología. Puedes aplicar la misma tecnología. Pero para eso, ¿qué cosa hacemos? Ensayos de tratabilidad del agua. El ensayo de tratabilidad del agua son las pruebas de jarras. No lo que se van a las jarras. No, esas jarras no. Son otras jarras. Nosotros No te ponemos emociones. como simuladores de los procesos de tratamiento. Esas jarras no, son otras jarras. Pues, ¿Ya? Es un equipo con el cual nosotros podemos hacer el ensayo de tratabilidad del agua. Entonces, ¿qué cosas hago en el ensayo de tratabilidad? Elijo coagulantes que vamos a usar en el primer proceso de coagulación, en la mezcla rápida. ¿Cuál es el trabajo de ese coagulante? El coagulante, en este caso, nosotros utilizamos sulfato de aluminio. Si tienen la oportunidad de visitar otras plantas, van a encontrar que utilizan otros insumos químicos por las características del agua. Para este caso, sulfato de aluminio. ¿Qué hace este sulfato de aluminio? Cuando llega la turbiedad, ¿qué hace el sulfato de aluminio? Al mezclarse con el agua, el sulfato de aluminio se hidroliza o se desprenden todos sus iones, y estos iones empiezan a desestabilizar los coloides que están disueltos en el agua. En química,
O sea, es como si tuviera ahí varias bolitas ahí. Pero Y al entrar el aluminio que tiene otra carga, positivo o negativo, empieza a generar ruptura, o sea, toda esa capa, desestabiliza. Al desestabilizar se ioniza. Entonces, ese es su trabajo, el primer trabajo del coagulante, desestabilizar esos coloides. Y en el proceso de floculación, cuando ya pasan los floculadores, como ya están desestabilizados, o sea, es como si tuvieran brazos sueltos, cuando pasan a los floculadores empiezan a chocar. Es como si están en la discoteca y empiezan a chocar y bailas ahí contigo igualito. Empiezan a agarrarse en su ronda y se empiezan a aglomerar y se forman flocks. Los flocks ya son visibles al ojo humano. Como son ya flocks más grandes, o sea, ya son aglomeraciones de sulfato de aluminio con los contaminantes del agua, se pueden observar a simple vista ya. Esos flocks adquieren masa, volumen, peso. Lo estoy preparando ya ahí, ¿no? En el proceso de tratamiento. Le estoy dando consistencia, o sea, que ese floc no se rompa con el movimiento. ¿Para qué? Para que cuando llegue a los decantadores, despite. Eso es lo que ocurre con el coagulante. Ahora, en ese proceso de coagulación, dependiendo del pH del agua, se buscan qué coagulante es óptimo. Si un pH es ácido, yo no voy a usar el sulfato de aluminio, tendré que usar algún coagulante que contenga hierro. Si el hierro sí reacciona a pHs más bajos. Entonces, eso viene en el ensayo de tratabilidad. No es así nomás, no es que el sulfato de aluminio ya aplica. En otras plantas se utilizan los policloruros de aluminio, ya que es un derivado del aluminio, pero de acuerdo a las características del agua, de repente tiene más compuestos orgánicos, podría ayudar. Pero eso se determina ya en laboratorio. Tienen que hacer muchas corridas para poder determinar cuál va a ser tu coagulante óptimo. Ese es un parámetro. Ahora, en el diseño de las plantas tenemos que ver las velocidades de floculación. Ustedes cuando van a... Ahorita vamos a ver, los floculadores tienen varios carriles, podría decir, varios tramos. Entonces, en cada tramo, la velocidad del agua va disminuyendo. En el primer proceso, en la coagulación, no quería mencionar, hay un denominado en la unidad hidráulica mezcla rápida. Es mezcla rápida porque la revolución es alta. Estamos hablando de 700 segundos a la -1. Si yo lo llevo al equipo, son 300 revoluciones por minuto, cuando hago la conversión. Entonces, esa revolución tan alta que mueve a los coloides, es lo que permite la desestabilización, o sea, desestabilizar esa capa de los coloides con el sulfato de aluminio. En el proceso de floculación, el primer tramo, la velocidad es más alta. Entonces ahí empiezan a colisionar entre ellos. Luego va bajando, y va bajando, ¿para qué? Para que se forme el floc. Y ya no se rompan las primeras formaciones, apropiaciones que se han dado, para que no se rompa, y si hay la posibilidad, empieza a crecer un poco más. El tercer tramo es un poco más lento todavía. Y el floc va viajando suave y va aglomerándose un poquito más. Se va aglomerando un poco más, ya más compacto, más pesado, llega al sedimentador. En los sedimentadores convencionales no hay nada, es solamente una caja, difusores y ya. Nosotros tenemos de láminas. Esos son sedimentadores de alta tasa. ¿Qué quiere decir? Que no necesito grandes espacios. ¿Qué hemos hecho? Hemos comprimido el espacio y le hemos dado más eficiencia y menor tiempo de residencia. El agua va a estar en menor tiempo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Las láminas están inclinadas a 60 grados o 45 grados. Entonces, ¿qué ocurre? El agua floculada ingresa por la parte inferior de esos decantadores o sedimentadores. Entonces, de esos decantadores, cuando supera, el floc ingresa, choca suavemente, porque ya la velocidad ya lo he bajado, choca suavemente con las láminas y empieza a deslizarse y se va acumulando en las tolvas de extracción del oro. Entonces ahí ya voy removiendo todos esos contaminantes, digamos. Hasta ahí ya removí. Y la parte superior de esos decantadores se ve más limpio, o sea, ya está más cristalizada el agua. Entonces en la parte superior van a observar unos tubos con unos agujeros de colección que permiten ingresar el agua ya sedimentada. Se reúne todo eso y pasan a los filtros. En los filtros terminamos de pulir
de refinar, se puede decir, de limpiar el agua. Los filtros tienen una composición de arena y grava, son por estratos. Entonces no lo vamos a... Ahorita están desmontando, creo uno, van a tener la suerte de ver ustedes. En la parte inferior de los filtros existen unas vigas con agujeritos que permiten el flujo del agua. De esas vigas, en la primera capa se encuentran gravas, grava grande. Luego va disminuyendo los diámetros. Mediano, más chiquito, en el cuarto, en el octavo y ya, va disminuyendo, en 16avos. Una vez que pasa una vez que se instala ese lecho de grava, encima va arena fina. La arena fina es la que termina de pulir. Que se ha pasado algo de los decantadores, ahí se retiene la arena fina. El agua ya filtrada, cuando está muy bien tratado y se ha hecho el mantenimiento necesario de la arena, el agua puede ingresar con 1000 NTU, pero me sale con 0.5, 0.3 NTU. O sea, todo el proceso lo remueve. Entra 100 NTU, igualito me sale bajo. Entonces va removiendo todo ese proceso. Una vez que ya pasa los filtros, entra a la cámara de contacto. Entonces ahí aplicamos otro insumo químico. ¿Qué insumo químico aplicamos para este caso en específico? Bueno, en la mayoría de las CPS o las plantas del Perú aplicamos cloro. Algunos utilizan hipoclorito, los que son de capacidad más chiquita, y nosotros utilizamos clorogas. En nuestro caso utilizamos containers de 907 kilos y el precio bruto total más o menos llega a 1,5 toneladas, 1 tonelada 600, 700, dependiendo del container peso. Es como un balón de gas. Con gas. Y el peso neto pues es el que está dentro, no nos dicen 20 kilos, 15 kilos, más el balón ya pesa más. Nosotros trabajamos con clorogas al 99.9%. Ya, entonces eso aplicamos. Entonces, ¿cuál es la función del cloro? En el agua, de manera natural, así te vayas a tu pueblito, de tu manantial, de manera natural, cuando se expone un poco a la superficie, siempre existen organismos. Y algunos organismos son de vida libre que existen de manera natural que no te hacen ningún daño. Ellos viven, no te fastidian. Y hay otros organismos que sí son dañinos, ¿no? O sea, algunos organismos son patógenos. De toda una gama de organismos, de todo, es como tener, hablando en macro, ¿no? En la jungla existen muchos animales, mamíferos, reptiles, insectos, todo, ¿no? De toda esa gama no todos nos hace daño, ¿no? De repente un animal grande que puede ser carnívoro y que es cazador, como hablamos de tigres, no sé, eso sí nos puede hacer daño, pero si vemos un ave, un monito, no nos va a hacer daño, es más, se asustan de nosotros, igualito. Cuando hablamos de microbiología, existe también una gama de organismos. No sé si ustedes se recuerdan de las clases de geografía, creo cuando estaban en la primaria, en la secundaria, hablábamos del fitoplancton, zooplancton en el océano. Claro. En el Pacífico. Bien, les han hecho dibujar y todas esas cosas. Semejante en todas las aguas continentales. Aguas continentales se denominan al río y lago. Agua continental, o sea, en el continente. Agua de mar es otra cosa. Entonces, en las aguas continentales también existen microorganismos. Entonces, hay algunos organismos que son patógenos y a pesar de que está mi filtro, mi decantador, he aplicado insumo químico, el coagulante, algunos organismos logran escapar porque es un ser vivo. ¿Y qué hace el ser vivo? Busca la supervivencia. Entonces va a tratar de escapar a todos esos procesos. Entonces, en el primer proceso, incluso en los lodos, algunos organismos también tenemos carga como organismos. Algunos organismos que se adhieren a algunos coloides son capturados y se quitan daño. Entonces, algunos organismos logran pasar, algunos. En este caso, generalmente son las bacterias que son más grandes, ¿no? Haciendo una comparación, un elefante con un ratoncito, ¿no? La bacteria es grande. Y existen otros organismos más chiquitos, ¿no? Y existen fito y zoo. Fito, ya lo que tiene que ver con plantas, en el agua, en el mundo del agua, hablando de microorganismos, existen algas microscópicas que no podemos ver así por eso. Ya, eso es un poquito ahí para que ilustren qué cosas removemos. Entonces todo eso se retiene en los procesos. Entonces algunos organismos que sí logran pasar, tenemos que terminar de eliminarlo con la cloración. El cloro es altamente oxidante.
Si ustedes aspiraran cloro, si alguna vez visitan otro lugar, hay que tener mucho cuidado. En una cámara de contacto de cloro o van a trabajar con gases, hay que usar siempre la protección adecuada a macerar gases, porque el cloro es altamente corrosivo. El cloro está como cloro, está en estos containers está 100% cloro. Si tú aspiraras o llegaras a tragarte ese gas y nosotros tenemos fluidos, agua, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué forma ahí? Un halógeno con el agua. Química, para eso sí lleva química. No me gusta. ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Cómo? Un ácido. Ahí ya. Y si tú tomas un ácido, ¿qué vas a ver? Corrosión. Claro. Entonces es bastante peligroso. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de sus. Entonces, imagínense si a ustedes les hace esa corrosión, imagínate lo que le puede hacer a una bacteria. A la miércoles. Destruye toda esa capa de protección de la célula, porque la bacteria es una célula. Entonces le va a destrozar toda esa protección, ya no va a tener. El cloro lo que hace es inactivarlo. Entonces esa bacteria ya no tiene ya capacidad de seguir realizando sus funciones vitales, que es la respiración, alimentación, reproducción, ya no. Lo iba a recoger y no. Porque el cloro ya lo destrozó todo, está quemado. Es lo que ocurre con él. Entonces, ¿qué cosa hacemos nosotros? Controlamos el producto final. ¿El producto final en base a qué? ¿Con qué miro? ¿Con qué comparo? Claro, en este caso, el reglamento de calidad del Ministerio de Salud, la 031-2010 SC. Entonces ahí nos dice qué parámetros debemos de cumplir para entregar, para hacer ver que el agua es segura para el consumo humano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pareciera que está libre, todo es bien bonito, pero al final hay reglamentación. Tenemos que cumplir con reglamentación. ¿Qué me dice? Que el cloro mínimamente debe tener 0.5 ppm, mínimo, y máximo 5 ppm. Me da un rango. Me dice 0.5 mínimo, pero ¿dónde? ¿Será en mi planta? ¿Dónde será? Porque el agua no se queda acá, esto se va a distribución y llega a los hogares. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? Me dice en el último punto de tu sistema de distribución. O sea, la última casa debe tener mínimo 0.5. Con eso estoy garantizando que el cloro está protegido todo el trayecto y cuando el usuario abra su calle y consuma y quiera lavar, no sé, hacer sus cosas de la casita pues, para poder alimentarnos, entonces va a estar protegido. Ya, ahora hay otro tema con el cloro. Si yo almaceno el agua en un tanque y me voy de viaje, qué sé yo, y abro mi tanque y quiero consumir, ¿será seguro? El cloro es altamente corrosivo, pero también es muy reactivo. Con el transcurso del tiempo, el cloro que está en el agua sigue reaccionando con su entorno. Entonces, si pasa un día, 2 días, 3 días, el cloro va a ir disminuyendo y es probable que ya no encuentre cloro en varios días. Entonces, es otro tema. Y es muy importante que los que tenemos tanque cisterna, yo tengo tanque cisterna, tanque elevado, tenemos que hacerles un mantenimiento. Ya, porque en los tanques elevados se ha visto en otras viviendas que han dejado, bueno, hay un ventarrón fuerte, voló la chapa, ni cuenta nos hemos dado. Y de repente por ahí cayó una fecha, cayó un ave, cómo habrá caído, sobre chocar no sabemos, y estaba en el agua, nadie se dio cuenta. Y empezó el proceso natural, la descomposición. Y hay una contaminación. Pero eso quién es el usuario, que no puede entrar a las casas. Nuestra obligación como EPS es tratar el agua, mandar a distribución y entregarte en la puerta de la casa. De la puerta de la casa, de la caja de registro para adentro, ya es responsabilidad del usuario. Ya eso para tener claro cómo son. Y ahí verás tú, todo eso. Y remojado. Bien, entonces ahí cuando tenemos acá ya el agua tratada, lo que hacemos es controlar la calidad del agua de acuerdo al reglamento y me dice 0.5. Nosotros entregamos al último punto con 0.8 ppm. ¿Qué más? Me dice que debo controlar el residual del insumo que le he agregado. En este caso, en mi planta, ¿qué producto les dije que estaba agregando?
Pero ya se olvidaron. ¿Qué insumo les dije que estoy agregando en el proceso con Sulfato de aluminio. sulfato de aluminio? Como he agregado sulfato de aluminio, ¿qué cosa controlaré a la salida? ¿Qué parámetro voy a medir a la salida? El aluminio es. El aluminio residual. El aluminio residual. He agregado aluminio, entonces tengo que vigilar que no me salga aluminio en exceso. Todo el aluminio debe reaccionar con los contaminantes, con los coloides que he encontrado en el agua corriente. Por eso monitoreo. Si hay una variedad de turbiedad, si sube, incrementaré mi dosificación, si baja, bajaré mi dosificación, iré ajustando. Entonces ese control se hace diario y en todos los turnos, se hace cada 2 horas el monitoreo. Si hay una variación abrupta por lluvias, entonces la frecuencia lo modificamos, lo hacemos, no sé, cada media hora, dependiendo de cómo se está comportando la fuente. Entonces hacemos manejo. Ahora, para nosotros calibrar o interrelacionar un parámetro con una variable que hacemos, tenemos que tener una data, una base de datos. ¿Qué son eso? La ensayo de prueba de errores que hemos hecho en laboratorio. Armamos una curva de proyección. Si hay datos que no tenemos, con la curva de proyección hacemos el ajuste. Una vez que se hace ese ajuste, ya dejamos ahí que vaya trabajando planta, tomamos la muestra y eso la llevamos al laboratorio para ajustar nuevamente la dosis óptima del proceso. Ese es el trabajo en planta. O sea, es laboratorio, planta, de planta a laboratorio, es así. Una planta sin un laboratorio de proceso no va a trabajar bien, va a tener muchos problemas, se le va a pasar muchos parámetros, es difícil controlar. Entonces hay que controlar eso. ¿Qué otro parámetro? Tengo que controlar el pH, que es muy importante. He controlado al inicio, ¿por qué? Porque si yo tengo un pH entre 6.5 y 8.5, va a poder reaccionar de forma adecuada el sulfato de aluminio. ¿Qué pasa si baja ese pH? No, ya no va a reaccionar mi sulfato de aluminio, porque mi sulfato de aluminio necesita un pH específico para que pueda trabajar bien. Entonces tendríamos que usar otro insumo químico. Entonces eso viene de los ensayos y control. Otro de los parámetros que controlamos es la conductividad. Que la conductividad de alguna manera está interrelacionada con la acidez del agua, o presencia de carbonatos y otros iones. Pero de manera natural ya o mejor dicho, en nuestra cuenca estamos por debajo de los límites máximos que nos ponen máximo 1500, nosotros estamos con 200, 300, o sea, estamos ahí. Y el agua del mismo nevado incluso tiene mayor conductividad que el agua netamente de lluvia, tiene menor conductividad. ¿Qué nos estará indicando eso? Ya hay que estudiar, ¿no? De metales. Mayor iones, o sea que está congelado, hay más iones, es el mismo terreno, es distinto a lo que tengo en mis lagunas de origen fluvial, que es más campos, que hay más pastizal, que hay ganadería, y el otro lado no es más rocoso, no hay mucha vegetación, entonces varía un poco la conductividad. Pero todo dentro de lo reglamentado. Otro parámetro que nos permiten controlar es el color, que nos obligan a controlar el color. Ya el color, entonces, está directamente relacionado con la turbiedad también. Si hay mayor turbiedad, hay mayor color. Si la turbiedad es menor, el color también es menor. Son parámetros que nos piden control. Y lo otro ya son los análisis bacteriológicos, que también hacemos. Como ingenieros, nosotros hacemos también, o sabemos también manejar o hacer los ensayos de bacteriología, que es bien fácil. Ahora, el tema hidrobiológico, eso sí es especialidad, esos son para los biólogos. Aquí en la planta de tratamiento trabajan 3 turnos rotativos. Ya las 24 horas funciona la planta. Y los 365 días del año, o sea, sábado, domingo, feriados, año nuevo, Navidad, mientras otros están bailando, acá estamos trabajando. ¿Por qué? Porque la producción tiene que ser continua y necesitamos que este abastecimiento pues vaya a la ciudad. Y en días festivos, ¿qué incrementa? El consumo. ¿Qué dicen? No, ya no han trabajado, no, estamos con la misma capacidad. Ahora, si yo tengo una planta para 500 litros y me dicen que trabaje con 700, ¿podré? No. La infraestructura hidráulica, son condiciones hidráulicas de diseño. Bueno, ¿alguna duda? Ahí, no, ya.
En resumen es eso. Un chapuzón. Disculpe, ¿nos podría decir cuál es su nombre o su función en esta No planta? les puse, No, un favor. Di la bienvenida Ajá, y sí. les empecé a explicar. Bien, jóvenes, me presento. Después de toda la explicación, me presento. Mi nombre es Elizabeth Quiña, soy ingeniero químico civil recientemente y vengo laborando en la planta casi 15 años. 15 años ya. Sí. ¿Alguna otra? Mira. Grave, ya se me acabó la Ya, el mantenimiento de la planta, nosotros tenemos un cronograma de mantenimiento. Existen mantenimientos semanales, quincenales y mensuales. Va a depender de la unidad hidráulica. Ya, ahora, por ejemplo, lo que es purga de lodos de los decantadores, eso sí se hace de manera semanal. Ahí hay lluvia, si hay lluvias, incluso la frecuencia se acorta, ¿no? Se hace cada 3 días o 2 veces a la semana, porque en época de lluvia hay muchos coloides, muchos sedimentos, entonces se aglomera en las tolvas de decantación, entonces hay que expulsar eso, hay que drenar. Ahora, en cuanto a los filtros, les decía que los filtros son de retrolavado, eso se lava dependiendo a la saturación de los filtros, generalmente cada 5 horas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Hay 8 filtros, son de tasa declinante, quiere decir que uno se satura, vamos a darle un ejemplo, no es así, pero les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Uno se satura a la 1, el otro a las 2, el otro a las 3, el otro a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, tasa declinante. O sea, los 8 no se saturan a la misma hora, es un solo filtro. Para eso nosotros hemos instalado la tasa declinante al inicio de operación o cada vez que sacamos de operación instalamos nuevamente la tasa. Entonces, si yo lavo esto a la 1 de la mañana, entonces sigue trabajando, el otro lavo a las 2 de la mañana, el otro a las 3. Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo hago ese lavado, lo escobillo, lo que le hago? Entonces, ¿qué tengo acá? Todos los filtros, vamos a suponer que es este filtro que ya se saturó. Como es retro lavado, quiere decir de abajo para arriba, retro. Porque el agua fluye de encima para abajo y va filtrándose de arriba para abajo. Filtra, filtra, filtra abajo. Cuando ya se satura el filtro es retro. Los otros 7 filtros que tengo en operación, como sigue filtrando, el agua empieza a subir por el filtro que está siendo lavado, que ha salido de operación. Entonces, ¿esto qué hace? Provoca la expansión de la arena. Es decir, que había un estrato de grava de distintas granometrías y hay un estrato de arena fina. Entonces, los otros filtros ayudan a expandir. La arena fina empieza a levantarse y empiezan a colisionar entre ellos y los coloides que se han pegado empiezan a desprenderse por colisión. Se soltan. Y expande y bota. Ya está. Terminamos en los minutos, que no son muchos, son 8 minutos nada más. Ese proceso, terminamos los 8 minutos, cerramos y nuevamente sigue en operación y sigue trabajando. Y entre todos los filtros. ¿Alguna otra duda? Ya, en la planta ahorita tenemos 2 operadores por turno. Tenemos 2 operadores por turno, de lunes a viernes, y hay un volante que es rotativo. El volante cubre todos los descansos, porque también hay que ver la ley laboral. ¿Cuántas horas debe trabajar un operario por día? 8. O por semana, mejor dicho. 8 por 5, 40, 48. No. 48 horas acumuladas debe tener el operador. No lo puedo mandar mal. Y eso estamos hablando de 6 días. O sea, un día tiene que descansar en la semana. Claro. Y ese día tengo un volante que me cubre esos turnos. Y el volante también tiene que descansar. Entonces ya ese turno lo armamos. Pero aparte de esto tenemos operadores en la captación, que también es un turno rotativo. Son 8 horas. Acá trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 4 de la tarde a la medianoche, y de la medianoche está entrando el otro turno hasta las 8 de la mañana. Acá se amanecen trabajando la gente. Ya, y es más, ahorita estamos ya culminando el proceso de construcción del laboratorio de control de procesos y oficinas de administrativos. Los ingenieros supervisores de planta también tienen que hacer los turnos rotativos. Tenemos que estar las 24 horas trabajando.
lo que es supervisión de planta. Además de esto, contamos con personal de monitoreo de lagunas, sino quien va y me verifica. Por ejemplo, ahorita yo mandé y el personal ya se fue con la móvil a hacer el monitoreo de lagunas, para ver cómo se está comportando, si ha descendido, necesitamos ya cerrar, de repente abrir otra laguna, tenemos que controlar el caudal en el río, cuánto está, si estamos bien o no, si nos alcanza la dotación para todos. Entonces, ese trabajo se hace con el personal. Muy bien, jóvenes, vamos a visitar. Ya.